Después de haber dado sus primeros pasos como un nuevo arte, gracias a los inventos de Edison y de los hermanos Lumière, el cine había caído en un estancamiento de estilo, de temáticas y de protagonistas. Eran necesarias nuevas figuras y otros directores, con ideas frescas e historias capaces de atraer la atención del público y de la crítica. Dos de estos nuevos personajes que estaba necesitando el cine para poder continuar su desarrollo eran franceses. Nos referimos al mago e ilusionista Georges Méliès y a la que es considerada la primera directora de la historia, Alice Guy. Los otros realizadores que contribuyeron a su avance durante estos años surgieron en Inglaterra y desarrollaron propuestas novedosas y audaces. Se les conocería como la Escuela de Brighton. El cine comienza a contar historias. La primera proyección cinematográfica de la historia, realizada en París en 1895, tuvo un público reducido pero entusiasta. Entre aquellos espectadores privilegiados estuvo Marie-Georges Jean Méliès, conocido como Georges Méliès. Era un mago, ilusionista y actor, hijo de un acaudalado fabricante de zapatos y director del teatro Robert Houdini de París, que quedó cautivado por el cinematógrafo y por las imágenes en movimiento. Esa función le cambió la vida. Decidió entonces entregarse al cine y empezó a filmar sus primeras cintas siguiendo la senda trazada por los hermanos Lumière. Se trataba de las ya conocidas y reiterativas escenas naturales, es decir, transeúntes en las calles, botes en el mar, trenes llegando a estaciones. Pero fue durante el rodaje de esas sencillas películas que el llamado mago de Montreuil descubrió que el cinematógrafo podía ser el mejor instrumento de magia jamás inventado. Esta revelación le llegó a Méliès por puro azar en el transcurso de 1896. Mientras filmaba el tránsito urbano en la Plaza de la Ópera de París, su cámara se habría atascado accidentalmente, deteniendo la filmación, y poco después habría vuelto a filmar. Al efectuar más tarde la proyección de esta película, Méliès se dio cuenta cómo un carruaje se transformaba en un coche fúnebre y cómo la gente que estaba alrededor pasaba de ser una multitud a ser tan solo unas cuantas personas en las adyacencias de la plaza. Fue en ese momento que descubrió la forma de darle a su cine un toque nuevo y nunca antes visto, convirtiéndose en el pionero del efecto especial como recurso mágico y distintivo del cine. La primera película en la que Méliès utilizó esta nueva herramienta fue en La chica que desaparece, de 1896, rodada en el jardín de su granja al aire libre y ante un telón de fondo pintado. Para producir el efecto de la desaparición de la mujer, Méliès detenía el rodaje un momento para así permitir que la dama abandonase la escena y luego reiniciaba sin alterar la posición de la cámara. El éxito obtenido lo llevó a realizar obras cada vez más arriesgadas, dotadas de efectos especiales más complejos, vestuarios y escenografías de mayor calidad y sobre temas aún más fantásticos y arriesgados. La invención y la búsqueda de nuevos efectos que enriquecieran sus creaciones, que le dieran a sus films una dimensión más surreal y extraordinaria, se volvió para el director francés un fin en sí mismo. En El sueño del astrónomo de 1898 creó una escenografía viviente que interactúa con el personaje principal.
En El hombre orquesta de 1900, el propio Méliès aparece multiplicado en las figuras de 7 músicos que simultáneamente tocan diversos instrumentos. En El hombre de la cabeza de goma de 1902, muestra el experimento de un científico que consigue inflar su propia cabeza hasta proporciones descomunales. Todas estas películas anticiparon de una u otra forma la que fue la obra más importante de Méliès, la que marcaría un verdadero hito en la historia del cine. Nos referimos a Viaje a la Luna. Este film de 15 minutos, realizado en 1902, narra las aventuras de un grupo de científicos enviados en un cohete en forma de bala que consiguen llegar a la Luna descubriendo en ella una sociedad de seres extraterrestres. Es una obra visionaria, magnífica, que resume la concepción artística de Méliès. Su originalidad radica en la unión entre los recursos típicamente teatrales, como maquillajes, mímica, decorados, división en actos y escenas, y los efectos obtenidos gracias a la manipulación del cinematógrafo o de la película misma. Además, se puede considerar como una de las primeras superproducciones de la historia del cine, por el despliegue actoral y de la puesta en escena. Georges Méliès murió pobre, casi en la ruina, pero fue un genio cuyos aportes creativos marcaron de forma decisiva la evolución del séptimo arte. Imaginar fue su secreto. Fantaseó mundos intensos, extravagantes, grotescos. Nos presentó seres que no existen, hechos que no suceden, objetos imposibles. Fue el padre del cine fantástico, de ese cine concebido no como espejo de la realidad, sino como un espectáculo capaz de embarcar a sus espectadores hacia sorprendentes y desconocidas aventuras. Pero Francia no solo fue cuna de pioneros del cine como los hermanos Lumière y Georges Méliès. Allí también nació la primera directora de cine de la historia, Alice Guy. En sus inicios trabajó como secretaria del empresario y productor francés Léon Gaumont, pero su fascinación por el cinematógrafo y su interés por las películas que tuvo chance de ver hicieron ganar la confianza para dirigir la división de producción cinematográfica de la empresa. Alice, sin embargo, quería ir más allá, quería dirigir ella misma. Y fue así que en 1896, con apenas 22 años, realizó El hada de las coles. La película, completamente fantástica, trata sobre una hada que se encarga de traer recién nacidos al mundo a partir de coles. Gracias al uso de la escenografía, la utilería, los vestuarios y el maquillaje, esta directora parisina logró crear una narración totalmente ficticia e irreal. El éxito del hada de las coles llevó a Alice a obtener el reconocimiento de Léon Gaumont, lo que la convirtió casi inmediatamente en la primera realizadora de películas de la productora. En 1910, después de haberse trasladado a Estados Unidos, creó junto a su esposo su propio estudio cinematográfico llamado Solax Company. Al otro lado del Atlántico dirigió sin parar alrededor de 1000 films, entre westerns, comedias, dramas y películas de ciencia ficción, muchos de los cuales se perdieron con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero un tormentoso divorcio la llevó a regresar a Francia en 1922 y su estrella se apagó. Nunca más dirigió una película. Regresó a Estados Unidos en 1968 y murió a los 94 años. Hay muchos méritos que atribuirle a Alice Guy. Fue pionera en pintar a mano negativos para darle color a sus obras, en sincronizar el sonido para que coincidiera con los diálogos y en dirigir la primera película cuyo reparto estaba conformado enteramente por afroamericanos. Sin embargo, los historiadores e incluso sus compañeros de profesión
se los negaron durante años solo por el hecho de ser mujer. A pesar de que publicó sus memorias en la década de los 40, su nombre y legado pasaron desapercibidos hasta 2002, cuando la escritora y directora de cine Alison McMahon publicó una investigación llamada Alice Guy Blaché, una visionaria olvidada del cine. En 2018, en el marco del Festival de Cannes, se estrenó el documental C'est Natural, la historia no contada de Alice Guy Blaché, dirigido por Pamela Green, una investigación detectivesca de la vida, obra y legado de esta mujer, figura fundamental en la historia del cine. La zona sur de Inglaterra, específicamente la ciudad costera de Brighton, fue otro enclave decisivo para la evolución del séptimo arte. Allí se gestó un movimiento de cineastas audaces e innovadores en la búsqueda de un auténtico lenguaje cinematográfico. Se les conoció como la Escuela de Brighton y sus principales exponentes fueron George Albert Smith, James Williamson y Alfred Collins. En su film El beso en el túnel de 1899, Smith fue el primero en utilizar los cortes directos y un básico montaje para dividir la película en 3 momentos distintos. En esta misma cinta se puede apreciar la primera o por lo menos una de las primeras cámaras en movimiento de la historia del cine. Pero la mayor contribución de Smith al desarrollo del lenguaje cinematográfico fue el primer plano, el plano detalle y la subjetiva, utilizados en su película Los lentes de lectura de la abuela del año 1900. Por su parte, a James Williamson, formado en la Escuela de Operadores de los Lumière, se le deben otros importantes aportes como el uso del plano y contraplano en Ataque a la Misión China de 1900 y en La Gran Golondrina de 1901, quizás su película más famosa, donde logró una imagen impactante para la época, la de un actor que se acerca paulatinamente a la cámara hasta tener un primer plano de su boca devorando tanto a la cámara como al camarógrafo. También se debe a Williamson el haber introducido por primera vez una persecución, elemento característico del cine de acción, en su película Detengan al ladrón de 1901. Pero el que quizás sea el film más revolucionario de la Escuela de Brighton y que resuma de mejor manera su espíritu innovador fue Matrimonio por motor de 1903. Realizado por el cómico británico Alfred Collins. En este cortometraje vemos los primeros movimientos reales de la cámara, una concepción netamente cinematográfica y una búsqueda narrativa basada en el uso rudimentario del montaje. Todos estos elementos contribuyeron a darle dinamismo al cine, a sacarlo de ese estatismo teatral que había dominado la pequeña industria cinematográfica durante los primeros años del siglo XX. Seguiría avanzando en búsqueda de su propia personalidad como medio expresivo. Y en ese proceso, 2 directores norteamericanos pronto jugarían un papel decisivo. Nos referimos a Edwin Porter y David Griffith. That is a medium shot with the situation. Can you do with head down? Try that, sir. Wendy, listen to me. You couldn't find some way of sort of not looking at her and looking... All right. Very high adventure indeed. I mean, the adventure of the spirit. È bello! Sì, è dura. Così, stupende. В questi momenti bisogna... Это надо запомнить, вот это положение. 本当に映画作りたいんだったら、その脚本を書きなさいと。
Il momento più emozionante della preparazione del film è proprio questo qui, cioè un ufficio aperto con della gente che viene. Inte förrän jag visste ju präst säger du och så tittar du bort. Jaha. Förstår du? Och liksom tittar åt ett annat håll. Förstår du? Jaha, Jag ja, visste ju präst säger du. ¿Quieres saber más sobre esta fascinante historia? Te invitamos a ver el próximo capítulo de nuestra serie Grandes momentos en la historia del cine. Si te gustó este video, dale like, compártelo, escribe tus comentarios y, muy importante, no olvides suscribirte a nuestro canal.